Y si te dijera que lo que muchos celebran con fervor cada año, en realidad nació de raíces que no tienen nada que ver con Cristo. La Semana Santa, uno de los eventos más venerados por millones de creyentes, podría estar profundamente conectada a costumbres que Dios nunca mandó. En Marcos 7:7, Jesús declara: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta advertencia resuena con fuerza cuando examinamos las verdaderas fuentes de algunas tradiciones religiosas. Hoy exploraremos cómo muchas de las prácticas asociadas a la Semana Santa tienen un trasfondo oscuro que muy pocos cristianos conocen. Te mostraremos cómo discernir entre lo que es de Dios y lo que ha sido introducido por el hombre bajo apariencias de piedad. Revelaremos el origen no revelado de ciertas costumbres y cómo afectan nuestra adoración verdadera. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que celebras en nombre de Dios realmente proviene de Él? Muchas veces las costumbres más comunes son también las más engañosas. Lo que se ha hecho por generaciones, lo que parece espiritual, solemne y profundamente cristiano, puede estar disfrazando algo que en su raíz no honra a Dios, sino que lo desvirtúa. Jesús advirtió con claridad sobre este peligro cuando dijo: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. No son palabras ligeras, son un llamado urgente a examinar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque cuando nuestra fe se construye sobre tradiciones humanas, por más nobles que parezcan, terminamos alejándonos del corazón del Evangelio y acercándonos a una religiosidad vacía, sin poder y sin verdad. Desde pequeños nos enseñan que la Semana Santa es el tiempo más sagrado del calendario cristiano. Se nos dice que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así la asumimos, sin cuestionar su estructura, sus fechas o sus prácticas. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy es esta: ¿realmente esta celebración, tal como la conocemos, fue instituida por Jesús o por sus apóstoles? ¿O será que, con el paso del tiempo, se fueron añadiendo elementos ajenos al mensaje del Evangelio, hasta construir una tradición que, aunque bien intencionada, perdió su pureza espiritual? Este no es un cuestionamiento ligero, es una necesidad espiritual, porque no podemos crecer en la verdad si no estamos dispuestos a confrontar el error, especialmente cuando ese error se presenta bajo una apariencia de piedad. Jesús fue firme cuando se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran abiertamente impíos, sino porque reemplazaron los mandamientos de Dios con sus propias normas. En Mateo 15:3 les pregunta: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Aquellos hombres eran profundamente religiosos. Ayunaban, oraban, guardaban el sábado, conocían la ley. Pero todo eso se había vuelto un ritual sin vida, un conjunto de prácticas que ya no acercaban al pueblo a Dios, sino que lo mantenían atado a una forma vacía. Y lo más preocupante de todo es que no se daban cuenta. Estaban convencidos de que estaban agradando a Dios cuando en realidad lo estaban deshonrando con cada acto. Podría estar pasando algo similar hoy con celebraciones como la Semana Santa. Podríamos estar tan enfocados en seguir una tradición que sin saberlo estemos apartándonos de lo que Dios verdaderamente quiere. No se trata de juzgar con ligereza ni de rechazar todo lo que no entendemos. Se trata de volver a la palabra, porque solo la Escritura puede revelarnos si algo es de Dios o no lo es. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no respondió con argumentos humanos, ni con emociones, ni con lo que era costumbre. Respondió con: escrito está, Mateo 4:4. Esa debe ser también nuestra defensa. Y si algo que practicamos no puede sostenerse bajo la luz de la palabra,
Debemos tener la humildad de dejarlo, así como lo hizo Josías, aquel joven rey que al leer el libro de la ley y darse cuenta de que el pueblo había estado practicando cosas que Dios nunca ordenó, rompió sus vestiduras, lloró y reformó toda la nación. No dudó, no esperó, no buscó justificarse, actuó con valentía y obediencia, y por eso Dios lo honró. A lo largo de los siglos, muchas prácticas se han infiltrado en la iglesia disfrazadas de devoción, y al no examinar sus orígenes ni sus fundamentos, terminamos heredándolas y transmitiéndolas como si fueran verdades eternas. Pero Dios no quiere una fe heredada, quiere una fe consciente, nacida de una relación verdadera con Él. Quiere que lo conozcamos, no solo que lo recordemos en una fecha determinada, porque Él no se agrada de ceremonias vacías, sino de corazones rendidos. En Isaías 29:13 el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Este versículo no fue escrito para paganos ni para ateos. Fue dirigido a su propio pueblo, a personas que creían estar haciendo lo correcto. Y si eso fue cierto en el pasado, puede ser cierto también ahora. Por eso es tan importante revisar lo que creemos y lo que celebramos, porque si no lo hacemos, podríamos estar enseñando a nuestros hijos un cristianismo mezclado, uno que honra a Dios en apariencia, pero lo niega en su esencia, uno que celebra la cruz, pero olvida el llamado al arrepentimiento, uno que habla de resurrección, pero sigue practicando ritos que Dios nunca instituyó. Y es precisamente aquí donde comienza a revelarse la gravedad del asunto. Porque si la Semana Santa que conocemos hoy está basada en tradiciones humanas y no en mandatos divinos, entonces su celebración no solo es inútil, sino también peligrosa, porque distrae, desvía y confunde, porque le da más valor a lo externo que a lo interno, al rito que a la relación, a la costumbre que al compromiso con Cristo. Cuando Jesús entró al templo y vio a los cambistas, no se contuvo, volcó las mesas, reprendió con autoridad y declaró: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Él no toleró la distorsión de lo sagrado. Y esa misma actitud debemos tener hoy cuando se trata de preservar la pureza de nuestra fe. No podemos permitir que el templo de nuestro corazón se llene de símbolos vacíos, de rituales aprendidos y de emociones superficiales. Dios quiere verdad en lo íntimo, como declara el Salmo 51:6. Y esa verdad solo puede florecer cuando estamos dispuestos a dejar de lado todo lo que no nace de su voluntad. En muchas ciudades del mundo la Semana Santa se ha convertido en un espectáculo. Procesiones, imágenes, representaciones teatrales, ceremonias que a veces parecen más un desfile cultural que un acto de fe. Y no se trata de criticar a quienes participan con sinceridad. Se trata de preguntarnos si todo eso realmente agrada a Dios. Porque hay una gran diferencia entre la sinceridad y la verdad. Puedes ser muy sincero en algo y estar sinceramente equivocado. Solo la verdad, revelada por la palabra, puede llevarnos a la libertad espiritual. Y esa verdad nos invita a cuestionar lo que hemos dado por hecho durante generaciones. El pueblo de Israel también cayó muchas veces en el error de seguir tradiciones ajenas. Cuando Moisés subió al monte y tardó en regresar, el pueblo no supo esperar. Entonces construyeron un becerro de oro y dijeron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Éxodo 32:4. Lo hicieron con entusiasmo, hicieron fiesta, celebraron, pero Dios no lo aprobó, porque no se trataba de su intención, sino de su obediencia. Ese día murieron 3,000 personas y el juicio de Dios cayó sobre ellos, todo porque mezclaron su fe con costumbres del mundo. Hoy no hacemos becerros de oro, pero muchas veces participamos en tradiciones sin saber que tienen orígenes similares, imágenes, rituales, fechas impuestas, símbolos ajenos, todo disfrazado de devoción.
todo aparentemente santo, pero que en su raíz no honra al verdadero Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Juan 4:22. Esa frase es profunda, porque muchos adoran así, sin conocimiento, sin discernimiento, sin examinar. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no en emoción, no en tradición, no en apariencia, en verdad. Y la verdad requiere confrontación, requiere luz, porque solo cuando algo sale a la luz puede ser purificado. Y lo que hoy estamos trayendo a la luz no es para condenar, sino para liberar, para despertar corazones dormidos, para volver al principio, a lo que Jesús realmente enseñó. La verdadera fe no necesita adornos, no necesita temporadas, no depende de una semana al año para recordar el sacrificio de Cristo. Vive diariamente a la luz de esa cruz. Y por eso debemos tener cuidado cuando una celebración se convierte en el centro de nuestra espiritualidad, porque el peligro es sutil. Es fácil caer en la rutina, en la costumbre, en la emoción colectiva y perder el enfoque. Pero Jesús no murió para que tuviéramos una tradición anual, murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esa vida se manifiesta cuando vivimos cada día con la convicción de que hemos sido comprados a precio de sangre. Pablo escribió a los colosenses: que nadie los juzgue por comida o bebida, o respecto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Estas palabras no solo nos liberan de obligaciones humanas, sino que nos llaman a poner el enfoque donde debe estar, en Cristo. No en la sombra, sino en la realidad. No en la forma, sino en la sustancia. No en la tradición, sino en la verdad. Y cuando entendemos eso, algo cambia en nuestro interior. Ya no sentimos la necesidad de aferrarnos a costumbres vacías. Ya no buscamos rituales para sentirnos más cerca de Dios, porque sabemos que Él ya está cerca, porque su Espíritu vive en nosotros y porque su palabra nos guía cada día. Ya no esperamos una semana al año para recordar la cruz, porque la cruz vive en nosotros cada vez que negamos nuestra carne y seguimos a Cristo. Ya no necesitamos que alguien represente a Jesús, porque sabemos que Él ya vive, resucitado y reinando. Y esa verdad lo cambia todo. Este es solo el comienzo de un llamado profundo a la reflexión. La Semana Santa, tal como la conocemos, necesita ser revisada a la luz de la Escritura, no para despreciar a quienes la celebran con sinceridad, sino para restaurar lo que el tiempo y la tradición han contaminado. Porque Dios no busca formas, busca fidelidad. No quiere una iglesia ocupada en ritos, sino un pueblo encendido por la verdad. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él nos revelará todo lo que necesitamos dejar atrás para volver al camino que lleva a la vida. Durante siglos, millones de personas en todo el mundo han celebrado con devoción los rituales, símbolos y fechas asociadas a la Semana Santa. Lo hacen convencidos de que cada uno de esos elementos honra a Cristo y creen estar participando en un acto sagrado. Pero ¿qué pasaría si descubrieran que muchas de esas prácticas tienen orígenes que no vienen de Dios, ni de la Biblia, ni de los apóstoles? ¿Qué pasaría si aquello que se ha transmitido como fe auténtica en realidad fuera una adaptación de costumbres antiguas paganas y completamente contrarias al corazón del Evangelio? Esta no es una acusación apresurada, es una verdad histórica y espiritual que ha permanecido oculta a la vista de muchos, porque fue vestida con un lenguaje religioso que la hace parecer piadosa. Dios, desde el principio, dejó claro que su pueblo debía mantenerse apartado de las prácticas de las naciones. En Deuteronomio 12:30-31, el Señor advierte: ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después de que hayan sido destruidas ante ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? También haré lo mismo. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera que esas naciones lo hacen.
Esta instrucción no era una sugerencia, era una orden directa, porque Dios sabía que el corazón humano es propenso a mezclar, a imitar, a adaptar. Y cuando eso ocurre en el ámbito espiritual, el resultado es una fe contaminada, que ya no glorifica a Dios, sino que repite costumbres disfrazadas de santidad. Cuando analizamos los elementos que componen la Semana Santa tradicional, encontramos prácticas como las procesiones con imágenes, los actos de penitencia pública, la veneración del crucifijo, el llamado Santo Entierro y hasta el Domingo de Ramos con palmas agitadas en señal de bienvenida. Todas estas actividades han sido asumidas como expresión de fe, pero pocas personas se han detenido a investigar de dónde provienen realmente. No fueron instituidas por Jesús, ni forman parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. De hecho, muchas de estas costumbres fueron integradas por la Iglesia romana siglos después de la muerte de los apóstoles, cuando se produjo un sincretismo con festividades religiosas del mundo grecorromano. La adoración de imágenes procesadas por las calles no tiene sustento bíblico. Al contrario, en Éxodo 24:5, Dios da un mandato contundente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta prohibición fue dada precisamente porque Dios conocía la tendencia de los pueblos antiguos a representar a sus dioses mediante figuras físicas a las que rendían culto mediante rituales públicos. Cuando observamos con detenimiento las actuales manifestaciones de Semana Santa, lo que vemos no dista mucho de aquellas prácticas antiguas que Dios detestaba. Rostros cubiertos, cirios encendidos, figuras cargadas en hombros, cánticos rituales y desfiles prolongados que, aunque afirman honrar a Cristo, reproducen esquemas tomados directamente del paganismo mediterráneo. Muchas de estas celebraciones fueron adaptadas de cultos dedicados a dioses que representaban ciclos de muerte y resurrección, como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia o Adonis en Grecia. Estas deidades eran recordadas con rituales públicos que incluían luto simbólico, abstinencia, sacrificios simbólicos y posteriormente una celebración de resurrección o retorno a la vida. Con el paso de los siglos, a medida que el cristianismo se institucionalizó y se expandió por territorios donde estas religiones eran predominantes, los líderes religiosos optaron por convertir esas celebraciones en vez de eliminarlas. Así nació una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano, entre la verdad del Evangelio y las tradiciones de los hombres. Y esa mezcla permanece hasta hoy. En Ezequiel 8, el profeta es llevado por Dios en visión al templo y allí ve escenas abominables. En el versículo 14 observa a mujeres llorando por Tamuz a la entrada de la puerta norte. Este lamento ritual era parte de un culto pagano que simbolizaba la muerte del Dios y su regreso del inframundo. Dios muestra su indignación por estas prácticas que habían sido introducidas en su templo. Este relato no es solo histórico, es una advertencia para todo tiempo, porque cuando rituales tomados de otras culturas se infiltran en la adoración verdadera, lo que se genera es un engaño colectivo que lleva al pueblo a pensar que está adorando a Dios, cuando en realidad está repitiendo lo que Dios ha condenado. Otro ejemplo que suele repetirse sin cuestionamiento es la figura del nazareno con túnica morada, rostro doliente y corona de espinas. Esta imagen ha sido asumida como representativa de Jesús durante la Semana Santa, pero su origen visual está vinculado a patrones iconográficos bizantinos y romanos que buscaban dar forma a lo divino según los modelos del arte clásico. Estas representaciones, aunque emocionalmente impactantes, no nacen del mandato de Dios, sino del deseo humano de visualizar lo invisible. Pero Jesús nunca pidió ser representado con una imagen, nunca pidió ser cargado en hombros.
Nunca indicó que su sufrimiento debía ser reproducido en dramatizaciones públicas. Lo que sí pidió fue obediencia, amor, fe viva y una vida transformada. Pablo, escribiendo a los Corintios, hizo una advertencia directa que cobra aún más sentido al examinar estos elementos. En 2 Corintios 6, 14, 16 pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Este pasaje no habla solo de ídolos físicos, sino también de toda forma de mezcla espiritual. No hay comunión entre la verdad y el error. No hay armonía entre lo santo y lo profano. Por eso es tan grave incorporar en nuestra adoración prácticas que fueron originadas para honrar a falsos dioses, incluso si hoy usamos el nombre de Jesús sobre ellas. La raíz sigue siendo impura, y un árbol no puede dar fruto santo si está enraizado en tierra corrupta. A esto se suman costumbres como la ceniza del miércoles previo a la Semana Santa o el ayuno ritual que se impone sin comprensión espiritual. Muchas de estas prácticas derivan de ritos de purificación que eran comunes entre los babilonios y los romanos. El acto de marcarse con ceniza era parte de cultos de luto en honor a dioses que morían simbólicamente. Aunque hoy se ha adoptado como señal de arrepentimiento, en su esencia original era parte de una espiritualidad que nada tenía que ver con el arrepentimiento bíblico. En Joel 2:13, Dios deja claro que no busca señales externas, sino un cambio genuino. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios. Cuando estas prácticas se revisten de solemnidad y se presentan como herencia cristiana, el pueblo no las cuestiona, pero la palabra sigue siendo la medida. Jesús nunca mandó a conmemorar su pasión con escenificaciones, ni estableció una fecha fija para hacerlo. Lo que sí instituyó fue la cena del Señor, un acto íntimo, espiritual, sencillo y profundamente significativo. Un momento de comunión, no de espectáculo. Un recordatorio de su entrega, no una repetición emocional de su sufrimiento. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:26, dijo: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ese era el memorial que Jesús dejó, no un desfile, no un ritual colectivo lleno de símbolos añadidos, sino un acto espiritual centrado en el sacrificio redentor. Es fundamental entender que la incorporación de elementos paganos en la celebración de la fe no es solo un problema histórico, es una violación directa al llamado de santidad que Dios hace a su pueblo. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos recuerda: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es compatible con tradiciones que provienen de cultos idolátricos. No importa cuánto tiempo hayan sido practicadas, ni cuán solemnes parezcan. Si su origen no es Dios, su fruto tampoco puede serlo. La historia de Israel está llena de advertencias contra la asimilación de costumbres paganas. En Jueces 2, 11, 13 se relata cómo los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a los Baales y a Astarté. Lo hicieron porque esas prácticas eran comunes en las naciones vecinas, porque eran visuales, intensas, sensoriales. Pero Dios los entregó a sus enemigos por haber mezclado su fe con cultos ajenos. Esta historia se repite una y otra vez, porque el corazón humano busca formas visibles, tangibles, emotivas. Pero Dios sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La Semana Santa, tal como hoy es celebrada en muchas partes del mundo, se ha convertido en un sistema religioso complejo, lleno de elementos que no provienen de Cristo, sino de un sincretismo progresivo. Fue el resultado de siglos de fusión entre lo que la Iglesia quería enseñar y lo que las masas ya practicaban. En vez de confrontar el error,
se decidió bautizarlo, darle un nuevo nombre y mantenerlo. Así, lo que antes era una fiesta para Adonis o para Tamuz, pasó a ser una procesión del Cristo crucificado. Lo que antes era una celebración de fertilidad con ramos y flores, se transformó en el Domingo de Ramos. Pero el cambio fue solo superficial. La raíz quedó intacta. Dios no acepta sustituciones, no honra lo que Él no mandó, no bendice lo que no ha aprobado. La adoración verdadera no puede edificarse sobre fundamentos corrompidos. Por eso, cuando el pueblo de Dios fue restaurado después del exilio, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar, no según la costumbre de las naciones, sino conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, Esdras 3:2. Esa restauración comenzó volviendo al diseño original. Lo mismo debe ocurrir hoy. La iglesia necesita volver a la pureza del evangelio, dejando atrás todo lo que ha sido añadido sin el respaldo de la escritura. El apóstol Pablo, celoso por la fidelidad doctrinal de los creyentes, expresó su preocupación en Gálatas 1:6-8 diciendo: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta advertencia se aplica también cuando añadimos prácticas religiosas que cambian el enfoque de la obra de Cristo. Porque al sustituir la verdad con formas, rituales y tradiciones no establecidas por Dios, lo que hacemos es predicar un evangelio alterado. Todo lo que Dios demanda está claramente revelado en su palabra. No hay necesidad de buscarlo en la tradición, ni de conservar lo que fue creado por hombres. Cada paso fuera del diseño divino nos aleja de su presencia. Por eso, al mirar con honestidad los elementos que conforman la Semana Santa tradicional, debemos preguntarnos: ¿está esto en la Biblia? ¿Lo instituyó Cristo? ¿Lo enseñaron los apóstoles? Si la respuesta es no, entonces no tiene lugar en la vida de un creyente que desea caminar en obediencia. El llamado hoy es a separar lo santo de lo profano, a examinar todas las cosas y retener lo bueno, a rechazar lo que viene de los ídolos, aunque lleve nombre cristiano, porque lo que está en juego no es una costumbre ni una celebración, es la pureza del evangelio, es la fidelidad al Dios vivo y es el testimonio que damos ante el mundo. Un pueblo que se aparta de las mezclas no pierde identidad, la recupera. Un pueblo que deja atrás las tradiciones humanas no se queda vacío, se llena de verdad. Y un pueblo que escoge adorar a Dios conforme a su palabra, camina en la luz. Desde los primeros tiempos de la humanidad, el enemigo ha buscado disfrazar su obra con apariencia de piedad. No se presenta como una fuerza abiertamente destructiva, sino como una voz que imita la verdad, que sugiere caminos alternativos, que reviste la mentira con ropaje de luz. Esta es una de sus estrategias más antiguas y efectivas: introducir pequeñas desviaciones que con el tiempo se convierten en estructuras enteras de error, tan bien camufladas que el pueblo de Dios las repite sin saberlo. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte con claridad: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo no habla de una amenaza lejana, sino de una realidad espiritual que opera silenciosamente en medio de las prácticas religiosas más aceptadas. Y entre ellas, la Semana Santa ha sido uno de los terrenos donde esa operación se ha desplegado con mayor sutileza. Cuando una celebración se llena de simbolismos visuales, sonidos rituales y emociones colectivas, fácilmente se convierte en un campo fértil para el engaño espiritual. El enemigo sabe que el corazón humano se conmueve con imágenes intensas, se siente atraído por lo ceremonial y responde con facilidad a lo sensorial. Por eso muchas de las expresiones de la Semana Santa están cargadas de elementos diseñados no para alimentar el espíritu, sino para generar impacto emocional.
marchas lentas al son de tambores fúnebres, imágenes dolorosas cubiertas de oro y flores, penitentes con vestimentas oscuras y rostros cubiertos, lamentos públicos y gestos dramáticos. Todo esto está diseñado para parecer profundo, pero no produce transformación espiritual. Es un velo, es una forma sin sustancia, es la representación perfecta de lo que Pablo llamó apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5. El peligro más grande de estas prácticas no está en lo que muestran externamente, sino en lo que producen internamente. Generan una sensación de espiritualidad sin fruto de arrepentimiento. Producen una emoción intensa sin una verdadera convicción de pecado. Llenan el alma de imágenes religiosas, pero vacían la conciencia de verdad. Y cuando una generación crece, participando año tras año de estas costumbres, termina creyendo que eso es fe, que eso es devoción, que eso es cristianismo, pero no lo es. Es una imitación, una copia deformada que mantiene al pueblo distraído de la obra real del Espíritu. Jesús no murió para que lo representaran en imágenes de madera, ni para que su pasión fuera teatralizada. Murió para redimirnos del pecado, para darnos un nuevo corazón y para hacernos partícipes de su resurrección. Todo lo que no nos conduce a esa verdad es un desvío. En el desierto, cuando Moisés subió al monte, el pueblo de Israel exigió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón accedió, fundió un becerro de oro y lo presentó como el Dios que los sacó de Egipto. Entonces organizaron una celebración religiosa, danzaron, ofrecieron sacrificios, se regocijaron, pero todo aquello fue una abominación delante del Señor, porque aunque usaron el lenguaje de la adoración, el contenido de su culto estaba contaminado. En Éxodo 32:6 se relata: al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No hubo blasfemia directa, no hubo insulto, pero hubo idolatría, y el juicio de Dios cayó con fuerza. Esta historia muestra que no todo lo que parece adoración lo es. No todo lo que se hace con entusiasmo religioso tiene la aprobación de Dios, porque Dios no mira la forma, mira la fuente. Hoy muchas de las expresiones populares de Semana Santa no tienen su origen en el mandato de Cristo, sino en adaptaciones culturales promovidas siglos después. Pero no solo eso, han sido desarrolladas, embellecidas y perpetuadas por un sistema espiritual que busca mantener a las personas en un ciclo perpetuo de emoción sin revelación, de espectáculo sin transformación. Y detrás de ese sistema está el enemigo, no en forma visible, sino como el que inspira la sustitución de lo verdadero por lo aparente. En Apocalipsis 12:9 se describe a Satanás como el que engaña al mundo entero. Su tarea no es solo tentar, es confundir, es sembrar una versión distorsionada del mensaje de Cristo, tan similar a la original que pocos logran ver la diferencia. El uso de imágenes, reliquias, procesiones y dramatizaciones públicas ha sido una herramienta poderosa para este propósito, porque hace que la gente se sienta cerca de Dios sin estarlo. Les da una experiencia religiosa sin comunión real con el Espíritu Santo. Les ofrece una participación masiva sin el compromiso personal que exige el verdadero discipulado. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero en estas celebraciones se sustituye el llamado a la negación por el aplauso colectivo. Se reemplaza la cruz diaria por una cruz simbólica. Se cambia el seguimiento por la observación. El resultado es un cristianismo domesticado, cultural, ritualizado, sin el fuego que transforma, sin la convicción que confronta. Pablo también alertó a los creyentes de Galacia sobre esta distorsión. En Gálatas 3:1 escribió: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad?
La palabra que usa fascinar en su raíz griega implica un embrujo, una seducción mental que impide ver con claridad. Y eso es lo que ocurre cuando el enemigo logra insertar prácticas vacías con apariencia de devoción. El pueblo queda fascinado, hipnotizado por la forma, pero ciego a la verdad. Pierde la capacidad de discernir. Y así, lo que comenzó como una expresión sincera, termina siendo una tradición hueca que ocupa el lugar de lo verdadero. El sistema religioso que promueve estas celebraciones está profundamente comprometido con la conservación de formas. No permite cuestionamientos, no admite reformas, resiste cualquier intento de volver a la palabra como única autoridad, porque sabe que si el pueblo regresa a las Escrituras, el velo se romperá, porque sabe que la verdad desenmascara lo falso. Por eso, una de las estrategias más efectivas del enemigo ha sido usar la autoridad de lo establecido para blindar el error. Hacer que las multitudes piensen, siempre ha sido así, por tanto debe ser correcto. Pero Jesús confrontó precisamente ese pensamiento. En Marcos 7:13 dijo, invalidan la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. No se trata de cuánto tiempo lleva practicándose algo. Se trata de si Dios lo mandó. Se trata de si está alineado con el Evangelio. Se trata de si glorifica a Cristo o si glorifica una imagen de Él creada por los hombres. Una de las características del enemigo es su capacidad para ocultarse detrás de lo sagrado. Cuando tentó a Jesús en el desierto, usó versículos bíblicos para justificar su propuesta. Le dijo, escrito está, Mateo 4:6, manipulando el contenido para que sonara verdadero. Y así también opera en las tradiciones religiosas. Toma fragmentos de verdad, los combina con símbolos culturales, los adorna con solemnidad y los presenta como devoción. Pero en su esencia no hay obediencia, no hay verdad, no hay fruto. Y el Espíritu Santo no respalda lo que no ha sido inspirado por Él. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu guiaría a su pueblo a toda verdad, no a toda tradición, no a toda costumbre, a la verdad. Y esa verdad siempre nos llevará de regreso a la obediencia, a la santidad, a la simplicidad del Evangelio. El enemigo no necesita destruir la fe para debilitarla. Le basta con desviarla, con reemplazar la vida del Espíritu por la repetición del rito, con sustituir la obediencia diaria por la emoción anual. Así logra que las personas crean que están cerca de Dios, cuando en realidad siguen caminos que Él no estableció. Y esa es una de sus obras más sutiles y peligrosas, porque no se enfrenta abiertamente a Cristo, solo se disfraza de luz para desviar la mirada del pueblo. Solo introduce prácticas que, aunque parezcan santas, no lo son. Solo cambia la dirección de la adoración, sin cambiar su forma. Y lo más grave es que muchos, al estar espiritualmente dormidos, no perciben la diferencia. En Oseas 4:6, el Señor declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No por falta de devoción, no por falta de entusiasmo, sino por falta de discernimiento. Porque cuando la ignorancia se une a la tradición, el resultado es un sistema religioso que opera sin la presencia real de Dios. Un sistema que canta, que celebra, que se conmueve, pero que no cambia. Y el enemigo se complace en eso. Porque mientras las personas estén ocupadas con la forma, no buscarán la verdad. Mientras se sientan satisfechas con lo visible, no anhelarán lo eterno. Mientras estén atrapadas en un calendario de celebraciones, no vivirán la realidad del reino. El propósito de estas revelaciones no es producir rechazo por las personas que participan, sino despertar al pueblo que ama a Dios. Porque el enemigo no tiene poder donde hay luz, no puede operar donde hay verdad, no puede engañar a los que conocen la voz del buen pastor. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
Cuando una persona llena su mente de la palabra y su corazón del Espíritu, puede discernir la diferencia entre lo genuino y lo impostado. Y cuando lo discierne, ya no puede seguir participando de aquello que no glorifica a su Señor. El reino de Dios no se manifiesta a través de eventos multitudinarios cargados de símbolos antiguos. Se manifiesta en el corazón obediente, en la comunión íntima, en la vida que ha sido rendida a Cristo, no en un desfile de imágenes, sino en una vida crucificada con Él, no en un lamento colectivo, sino en una transformación personal, no en una celebración anual, sino en una obediencia constante. Todo lo que desvíe ese enfoque, por más antiguo o solemne que sea, debe ser examinado a la luz de la Escritura, porque en los últimos tiempos la advertencia de Jesús sigue vigente. Miren que nadie los engañe. Mateo 24:4. Hoy es tiempo de abrir los ojos, de reconocer que el enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo, de aceptar que algunas de las prácticas más populares pueden estar sirviendo a su propósito y no al de Dios. No porque quien participa lo haga con mala intención, sino porque ha sido conducido sin discernimiento. Pero la verdad libera, la verdad restaura, la verdad nos reconduce al corazón del Padre. Y si estás dispuesto a dejar las formas para abrazar la sustancia, entonces comenzarás a caminar no en la religión de los hombres, sino en la vida que el Hijo de Dios vino a dar. Hay una verdad que ha permanecido oculta a los ojos de muchos creyentes. Las fechas más importantes del calendario religioso tradicional no coinciden con las que Dios estableció en su palabra. Durante siglos, el enemigo ha logrado sembrar confusión incluso en los tiempos, y lo ha hecho con precisión, porque sabe que cuando se altera el tiempo señalado por Dios, se altera también el entendimiento espiritual. No es solo un asunto de días o de meses, es una distorsión que desvía la atención del pueblo hacia lo que parece correcto, mientras lo desconecta de lo que el cielo había designado desde la eternidad. Cambiar el calendario no fue un simple error administrativo, fue una estrategia espiritual para borrar las huellas de los tiempos de Dios y reemplazarlas por un sistema controlado por los hombres. Un calendario diseñado no para obedecer la voluntad divina, sino para alinearse con una agenda religiosa y política que ignoró deliberadamente las instrucciones del Creador. Desde el principio, Dios fue preciso con el tiempo. No dejó las fechas libradas a la tradición ni al capricho humano. En Levítico 23, el Señor establece con claridad sus tiempos señalados, llamados Moadim en hebreo, que significa literalmente citas sagradas. Estas fechas no eran solo celebraciones simbólicas, eran momentos proféticos en los que Dios revelaría su plan redentor. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias Pentecostés y las demás fiestas no eran rituales vacíos, sino sombras proféticas que apuntaban a realidades futuras, todas cumplidas o por cumplirse en Cristo. La muerte del Mesías se produjo exactamente en la Pascua. Su sepultura coincidió con el inicio de los panes sin levadura. Su resurrección ocurrió en las primicias. El derramamiento del Espíritu fue en Pentecostés. Nada fue aleatorio. Cada fecha tenía un propósito. Cada tiempo fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Alterarlas no es inofensivo. Es borrar los códigos del cielo y escribir una versión artificial del relato divino. La Semana Santa, tal como la conoce la mayoría de los creyentes hoy, no sigue el calendario bíblico. Fue organizada a partir de decisiones tomadas por concilios eclesiásticos siglos después de la resurrección de Jesús. Uno de los momentos más decisivos fue el concilio de Nicea en el año 325 de Cistos, cuando se estableció que la Pascua de Resurrección se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. Este cálculo no tiene ningún respaldo en la Torá ni en las enseñanzas de Jesús,
se desvinculó totalmente del calendario hebreo, que era el marco temporal revelado por Dios a través de Moisés. Esta separación no fue accidental. Fue parte de una campaña deliberada para alejar la fe cristiana de sus raíces hebreas y sustituirlas por una estructura religiosa construida sobre criterios humanos. Se impuso una fecha, se reorganizó el calendario, se reemplazaron las fiestas bíblicas y así se dio inicio a una nueva tradición que ya no respondía al modelo celestial, sino al diseño de una religión institucional. Cuando se examina la celebración moderna de la Pascua cristiana en la Semana Santa, lo que se observa es una desconexión profunda entre el evento real del sacrificio de Jesús y las fechas en las que se conmemora. Cristo murió en el día exacto en que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual, conforme a Éxodo 12. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su muerte fue el cumplimiento literal de lo que se había representado desde Egipto. Pero al cambiar la fecha de esta conmemoración, el vínculo con el calendario divino se rompe. Ya no se celebra en la fecha bíblica establecida, sino en una que responde a cálculos astronómicos y decisiones políticas tomadas siglos después. Al hacer esto, no solo se alteró una fecha, se desvió al pueblo del entendimiento profético del tiempo de Dios. Y donde no hay entendimiento del tiempo, no hay alineación con el propósito. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta declaración no es solo poética, es una revelación espiritual, porque Dios obra en tiempos señalados, no según el calendario de los hombres, sino conforme a su reloj eterno. Cuando los tiempos se alteran, se crea confusión. Cuando las señales proféticas se distorsionan, se pierde la dirección. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la celebración de la Semana Santa. Se ha transformado en una fecha conmemorativa sin conexión con el tiempo original en el que Dios actuó. Y esa desconexión tiene consecuencias, porque el poder de una cita divina no está solo en su contenido, sino también en su tiempo. No es lo mismo recordar un evento que entrar en el tiempo señalado por Dios para vivir la revelación que ese evento contiene. Las fiestas bíblicas no eran solo recuerdos, eran portales de revelación, momentos de encuentro, estaciones de alineación. Al sustituirlas, se perdió mucho más que una fecha. Se perdió una llave espiritual. El enemigo comprendió desde el principio la importancia del tiempo. Por eso, una de las tácticas de la religión falsa ha sido manipular el calendario. En Daniel 7:25 se profetiza que el sistema anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es una frase menor. Cambiar los tiempos significa alterar las señales del cielo. Significa borrar el patrón profético establecido por Dios y reemplazarlo por uno que acomode la adoración a la estructura del hombre. Eso es lo que ocurrió con la institucionalización de la Semana Santa. Se cambió la fecha de la Pascua, se abandonó el conteo bíblico de los días, se introdujeron nuevos nombres para días que no existen en las Escrituras y se construyó una narrativa paralela. Una historia revestida de solemnidad, pero separada del diseño original. Y cuando el diseño de Dios se reemplaza por el diseño humano, el resultado es una estructura religiosa que tiene apariencia de verdad, pero que no porta la vida del Espíritu. Jesús no celebró Semana Santa, celebró la Pascua bíblica. No fue crucificado un viernes llamado Santo. Fue entregado en el día de preparación, conforme al calendario de la Pascua judía. No resucitó en un domingo calculado por el Concilio de Nicea. Resucitó conforme al conteo de las primicias, el primer día después del Shabbat, durante la semana de los panes sin levadura. Cada detalle tiene una precisión profética que solo puede ser comprendida cuando se regresa al calendario que Dios mismo estableció. Las fechas humanas
no pueden reemplazar los tiempos santos. Las estructuras religiosas no pueden sustituir las citas divinas. Donde se reemplaza el diseño de Dios, el pueblo pierde el acceso al propósito. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios no solo los liberó, les dio un nuevo calendario. En Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Esta declaración revela que la redención viene acompañada de una nueva medida del tiempo. Ya no se rigen por el sistema egipcio, ahora entran en el calendario celestial. Y lo primero que Dios establece en ese nuevo tiempo es la celebración de la Pascua. Esa fiesta no era un simple acto simbólico, era el inicio de una nueva manera de contar el tiempo. Era el reloj profético del pueblo redimido. Cambiar esa fecha es cambiar el punto de partida. Y si el punto de partida es equivocado, todo el recorrido también lo será. Por eso, la restauración no puede ser completa si no se restaura también el tiempo. No se trata de judaizar ni de copiar prácticas antiguas. Se trata de volver al orden divino. Se trata de reconocer que Dios fijó tiempos santos y que cuando el pueblo camina en esos tiempos, camina bajo bendición. En Isaías 58, cuando el Señor habla del ayuno que Él ha escogido, también promete que tus ruinas antiguas serán reconstruidas. Levantarás los cimientos de generación en generación. Para que las ruinas se levanten, es necesario volver a los cimientos. Y uno de esos cimientos es el calendario de Dios. Sin él no hay verdadera restauración. Solo una reforma superficial que conserva la estructura alterada. El apóstol Pablo, que vivía bajo la gracia y comprendía la profundidad de la obra de Cristo, nunca se apartó del calendario del Señor. En Hechos 26 se menciona que esperó para zarpar después de los días de los panes sin levadura. En 1 Corintios 5, 7, 8 exhorta a celebrar la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estas palabras revelan que el entendimiento del tiempo sigue siendo importante incluso bajo el nuevo pacto, no para esclavitud, sino para revelación, no como imposición, sino como alineación. Porque cuando se celebran los tiempos de Dios con un corazón renovado, el resultado no es legalismo, sino profundidad espiritual. La Semana Santa, tal como está estructurada, es una celebración desconectada del tiempo profético. No se alinea con las señales del cielo, no responde al patrón revelado, no sigue el modelo de Cristo ni de los apóstoles. Es una conmemoración organizada sobre un calendario que no fue inspirado por Dios. Y aunque muchas personas participan con sinceridad, el hecho de que algo sea común no significa que sea correcto. Jesús no nos llamó a seguir la multitud, nos llamó a seguir la verdad. Y esa verdad nos invita a volver al calendario que el cielo estableció, a caminar en los tiempos que Dios santificó, a dejar las estructuras creadas por el hombre para entrar en la dimensión profética que el Padre preparó desde antes del principio. El tiempo no es un simple marcador de días, es un lenguaje del cielo, es el marco donde Dios revela su plan. Por eso el enemigo lo ha atacado con tanta persistencia, porque sabe que alterar el tiempo es alterar la señal. Y si el pueblo pierde la señal, pierde el rumbo. Pero el Espíritu Santo está restaurando la comprensión del tiempo profético. Está despertando corazones que anhelan no solo conocer la verdad, sino caminar en ella. Y ese despertar comienza cuando se reconoce que el calendario del mundo religioso no es el calendario del cielo, que la Semana Santa no es la Pascua bíblica, que el Viernes Santo no es el día en que murió Jesús, que el domingo de resurrección no es el día en que salió del sepulcro, que todo el sistema de fechas ha sido manipulado y que solo regresando al diseño original
podremos entrar en la plenitud del propósito. Lo que está en juego no es una corrección doctrinal menor, es la restauración de un principio divino, es el llamado a discernir los tiempos, es la invitación a caminar en el ritmo del cielo. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época porque sabían interpretar las señales del clima, pero no sabían discernir el tiempo de su visitación. Hoy, el mismo error se repite. Hay celebraciones, hay rituales, hay emoción colectiva, pero no hay alineación con el tiempo de Dios. Y sin esa alineación, el mover del Espíritu se pierde. La forma permanece, pero la gloria se retira. Este es el momento de volver al principio, de dejar atrás las estructuras que no fueron instituidas por Dios, de examinar cada fecha, cada práctica, cada celebración, no con el lente de la tradición, sino con la lámpara de la palabra. Porque solo la Escritura puede devolvernos el ritmo perdido. Solo el Espíritu puede guiarnos de nuevo al calendario del cielo. Solo la verdad puede romper el ciclo de error que se ha perpetuado por siglos. Y cuando ese ciclo se rompe, el pueblo entra en una nueva dimensión de revelación. El camino de regreso ha comenzado y lo que sigue será aún más decisivo, porque no solo se trata de cuándo celebramos, sino de cómo adoramos. Y si la forma de nuestra adoración ha sido modelada por el mundo y no por el Espíritu, entonces también debe ser restaurada. En la próxima parte entenderemos por qué Dios no acepta toda adoración y cómo podemos volver a adorarle como Él realmente desea. El Señor nunca ha buscado adoración basada en costumbres humanas ni en fórmulas religiosas. Él no se complace en lo que aparenta santidad si está desconectado de su voluntad. Desde el principio, Dios ha establecido con claridad cómo desea ser adorado y ha rechazado todo acto que aún con fervor se aparta de su verdad. En Juan 4, 23, 24, Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta afirmación no deja lugar a formas externas sin dirección espiritual. Adorar en espíritu implica una comunión viva y profunda con Dios. Adorar en verdad demanda conformidad con su palabra. Por eso, cualquier práctica que se origine en tradiciones del mundo o en invenciones religiosas pierde su valor delante de Él, sin importar cuán emotiva o multitudinaria sea. Cuando se construye una adoración basada en lo que agrada al ojo humano, se pierde el enfoque central del reino. La adoración no fue diseñada para el espectáculo ni para la complacencia emocional. Fue creada para exaltar a Dios en la forma que Él estableció. Lo que muchos llaman fe hoy es una repetición de actos que carecen de obediencia. Y la obediencia siempre ha sido más importante para Dios que el sacrificio. Así lo declaró claramente en 1 Samuel 15, 22. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es una verdad eterna. Todo acto de adoración que no esté respaldado por obediencia sincera pierde su esencia espiritual, por más revestido de solemnidad que parezca. La Semana Santa, como ha sido estructurada por siglos, refleja una forma de adoración que no fue inspirada por el Espíritu. Tiene el ropaje de lo sagrado, pero ha ignorado el patrón divino. Al añadir imágenes, fechas alteradas y rituales que no aparecen en las Escrituras, ha producido una celebración donde Dios no es exaltado según su verdad, sino según los estándares de una religión que prioriza la tradición sobre la revelación. El pueblo ha sido enseñado a repetir, no a discernir. Y sin discernimiento, la adoración se convierte en rutina. Se convierte en una ofrenda no pedida, como el fuego extraño de Nadab y Abiú, que encendieron incienso en el altar sin mandato del Señor y fueron consumidos por su fuego como juicio. Levítico 10, 1, 2 revela cómo Dios respondió a una adoración fuera de su diseño. No aceptó la buena intención, porque lo que Él pide no es intención, sino obediencia.
El tiempo actual exige un retorno a la adoración verdadera, una que no dependa de calendarios alterados ni de expresiones impuestas por estructuras humanas. Dios está llamando a su pueblo a derribar altares construidos sobre tradiciones y a levantar un altar de obediencia. Solo ahí se manifestará su gloria. Solo ahí descenderá su fuego. Porque el Padre no busca multitudes emocionadas, busca corazones rendidos. Y ese llamado está más vivo que nunca. La cruz de Cristo no fue un símbolo para ser venerado en procesiones, ni su resurrección un evento para ser dramatizado una vez al año. Fue el cumplimiento perfecto del plan eterno de redención. En ella se consumó el mayor acto de amor y justicia que el mundo haya visto. Jesús no fue víctima de un sistema, fue el Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo, entregado por voluntad propia para reconciliar al hombre con Dios. En Juan 10:18, el mismo Cristo afirmó: nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Esta entrega voluntaria es el núcleo del Evangelio, y todo intento por reducirla a una tradición religiosa distorsiona su poder transformador. La resurrección no fue una conclusión simbólica, fue una victoria literal sobre la muerte. No fue una idea espiritual, fue una manifestación tangible del poder de Dios. El sepulcro quedó vacío, no para alimentar un relato, sino para establecer una nueva creación. En Romanos 6:4 Pablo escribe: fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el propósito de la cruz y la tumba vacía: abrir camino a una vida nueva, no conmemorar una fecha, sino experimentar una transformación continua. Cristo no llamó a recordar su muerte como un espectáculo anual, sino a vivirla cada día, muriendo al pecado y resucitando en obediencia. Al encerrar el mensaje de la cruz dentro de una semana determinada y adornarla con rituales humanos, se reduce su alcance. La Semana Santa, tal como fue configurada, coloca límites donde Dios no los puso. Su sacrificio no se circunscribe a un calendario. Su poder no depende de una temporada. El Evangelio es eterno y sus efectos se extienden más allá de cualquier estructura religiosa. En Hebreos 10:12 se declara: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay repetición, no hay representación, solo una obra completa, suficiente, perfecta. Volver al verdadero significado de la cruz y de la resurrección implica abandonar toda forma que intente encerrar lo eterno en una práctica temporal. Implica dejar de mirar hacia imágenes, actos externos y representaciones religiosas para mirar al Cristo resucitado que vive y reina. En Apocalipsis 1:18, Él dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su victoria no es parte de una liturgia, es una realidad viva que exige una respuesta viva. Y esa respuesta no puede esperar una fecha en el calendario. Debe manifestarse hoy, con una fe activa, con una entrega total, con una vida que testifica cada día que Cristo vive. La mayor victoria del enemigo no ha sido destruir la verdad, sino cubrirla con formas que la imiten. No ha necesitado eliminar la cruz, le ha bastado con reemplazar su poder por rituales sin vida. Pero Dios no está llamando a su pueblo a celebrar, sino a despertar. Esta generación no necesita más tradición, necesita revelación. La pregunta no es qué día recordamos la cruz, sino si vivimos crucificados con Cristo. La urgencia no está en repetir fechas, sino en discernir si estamos alineados con la verdad que transforma. En 2 Pedro 1:19 se nos exhorta a prestar atención a la palabra profética, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Ese lucero no se manifiesta con actos públicos, sino con corazones dispuestos.
La luz no necesita ritual, solo obediencia. Hoy no es un llamado a reformar una celebración, sino a reemplazarla por una vida encendida en verdad. No es tiempo de acomodarse, es tiempo de alinearse. Porque lo que Dios está haciendo en este tiempo no cabe en estructuras antiguas. Está formando un pueblo que camina en luz, no por tradición, sino por convicción.